¿Qué pasa, amigos científicos? Hemos venido hoy para hacer un pequeño experimento con el objetivo de demostrar hacia dónde tienen tendencia los líquidos ir y un ejemplo de presión atmosférica y presión sobre los líquidos. Entonces, para hacer este experimento vamos a necesitar ciertas cosas primordiales. Entonces, una vela, un recipiente con agua que tengan más o menos, que tengan una forma de identificar a qué nivel está el agua, que es muy importante, un fósforo o un mechero y un vaso de vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar este fósforo para prender la vela. Y vamos a tapar la vela con el vaso de vidrio. ¿Qué es lo que va a pasar? La vela se va a comenzar a apagar poco a poco porque va a comenzar a consumir todo el oxígeno que hay dentro del vaso. Y si ven cómo comienza a subir el nivel del agua. Antes estaba más arriba que las líneas, pero ahora está mucho más arriba el nivel del vaso con agua. Y si ven, acá ya está casi totalmente seco. Ahí se ven los pequeños charcos que quedaron. ¿Y quieren ver una demostración más? Hacemos esto. Eso es un ejemplo de presión atmosférica. Lo vamos a repetir para explicarles cómo ocurre esto. Y por segundo intento. Entonces, quiero que le presten especial atención a qué nivel tiene el agua, el recipiente. Entonces, ¿por qué ocurre que el agua se va dentro del vaso? Resulta que acá la vela, por la combustión, comienza a quemar todo el oxígeno que hay dentro, el fuego de la vela. Y acá afuera sigue habiendo la misma presión de la atmósfera. Como acá adentro se quema oxígeno y eso hace que libere, o bueno, que vuelva menor la presión que hay dentro del vaso, el líquido prefiere y el líquido se dirige hacia adentro del vaso, donde hay menor presión por parte del ambiente. Entonces, ¿qué conclusiones nosotros obtenemos de esto? Primera conclusión: que el líquido siempre se va a dirigir a donde haya menor presión. Siempre va a intentar zafarse esa presión. Y segundo, que la presión va a tener la tendencia de dirigir las sustancias hacia un lugar determinado, ya sea comprimirlas o liberarlas. Entonces, eso fue todo y que tengan feliz tarde. ¿Qué pasa, compatriotas científicos? Hoy les vengo a demostrar las diferentes densidades que tienen dos líquidos muy comunes que utilizamos. Son bastante drásticas, pero es como una pequeña torre de densidades. Entonces, esta es miel de algas. Entonces, esta es la que tiene la densidad más, es la que tiene mayor densidad de todo. Entonces, como pueden mirar, si quieren de una, aunque la gravedad hace presión, está muy bueno. Aunque la gravedad hizo presión, siempre se demoró un poco en llegar al fondo del recipiente. Entonces, si ustedes miran más de cerca, mirarán que ya está en el fondo, no hay ningún problema. Ahora vamos a introducir agua arriba de la mesa. ¿Y qué va a pasar?
podemos observar que se ve esta división. Esta división, ¿por qué ocurre? ¿Por qué? Porque la miel y el agua tienen una diferencia bastante drástica. Entonces estas dos tienen la incapacidad de mezclarse. Como también podemos verificar aún mejor que estas dos tienen una densidad bastante drástica, evidenciando que elementos flotan o no en este. Por ejemplo, un pequeño cerillo, lógicamente va a flotar en el agua normal, pero un elemento más pesado como un tornillo. Ya, le voy a dar la vuelta para que puedan evidenciar mejor. Un tornillo llegó hasta el fondo y se logró sumergir en él por ser bastante pesado, pero otro elemento otro elemento como un tache de guarnición, lo ponemos y se queda trabado, baja más lentamente, pero se queda trabado en la miel. Incluso quieren ver otro efecto al cual la miel es resistente, una pequeña gota de miel que pusimos al principio de este video y no ha bajado de ahí, se quedó pegada en el recipiente, ya que este también, aunque la fuerza de la gravedad haga presión sobre ella, esta tiene mayor resistencia. Entonces, ahí vimos unos ejemplos sobre los diferentes niveles de densidad que hay. ¿Qué pasa, amigos científicos? Hoy vamos a hablar sobre el principio de Arquímedes. Bueno, ¿qué nos narra el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo hundido o parcialmente hundido en un líquido genera una fuerza de empuje que esta es equivalente a su masa. Entonces, ¿qué ejemplos vamos a hacer hoy? ¿Qué experimento vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a evidenciar que cómo se aplica el principio de Arquímedes. Y en el principio de Arquímedes se ejecuta no solamente el volumen de la masa del objeto, o sea, el volumen de la masa del objeto sólido y la gravedad, sino que también también afecta la densidad de los líquidos. ¿Cómo vamos a evidenciar esto? Bueno, para este experimento vamos a necesitar tres cosas. Primero, 2 huevos, o sea, 3 huevos, 3 vasos con agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Al vaso con agua grande vamos a meter el huevo sin haberle puesto nada al agua. Simplemente se pone el huevo. ¿Vieron? Ahí se hundió totalmente. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer con el segundo y el tercer vaso de agua? Primero le vamos a echar unas cuantas cucharadas de sal. Y al tercero le vamos a echar más sal que al primer vaso. O bueno, menor sal. Sí, menor sal, perdón, disculpe. Entonces, vamos a mezclar. Entonces, vamos a poner el huevo en el tercer vaso. Como pudieron evidenciar, ya no se hunde totalmente, sino que flota un poco. Y en el segundo vaso, ya así genera un flote mayor que en el tercero. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cambiaron la densidad de los tres líquidos. Entonces acá tiene una densidad mayor que esta y esta tiene una densidad mayor que la tercera. Eso nos evidencia que el principio de Arquímedes es totalmente verídico. Y aparte, como una conclusión, y es que los barcos flotan porque tienen primero un elemento que su volumen y que su fuerza y que provoca que su fuerza de empuje en el agua sea mayor a la masa que este tiene, por eso flotan los barcos, y que la densidad del líquido también va a afectar los elementos que floten en este con su fuerza de empuje. Y pues bueno, eso fue todo y ya. Y pues bueno, eso fue todo. Feliz tarde, amigos científicos, y prueben esto en sus casas. ¿Qué pasa, compatriotas científicos? Hoy les voy a explicar de qué se trata el principio de Pascal. Bueno, ¿qué nos dice el principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice que cuando un líquido se efectúa una presión sobre un líquido, esta presión se dividirá en cada una de las moléculas y entre los recipientes del envase del líquido. ¿Por qué? Porque los líquidos tienen la característica de que estos son incomprimibles, no se pueden comprimir. A ver, un pequeño ejemplo, y por decirlo así, casi otro experimento que podemos encontrar del principio de Pascal es en una jeringa. Esta jeringa es bastante pequeña, si la logran ver, no mide más que mi mano. Entonces, cuando nosotros tenemos una jeringa, nosotros hacemos presión por una parte y sale el líquido por otra. Pero si nosotros la tapamos, absorbemos lo más que se pueda líquido y nosotros decimos tapar el otro agujero. Y hacemos presión, no se va a poder, a menos que salgan unas gotas de líquido. ¿Sí? Ahí salieron unas gotas porque hice presión y no está haciendo la suficiente fuerza. Entonces, cuando hacemos fuerza en ambos lados e intentamos hacer presión, no podemos, porque este primero es incomprimible y porque si hago la presión suficiente sale el líquido a las malas, ya que el agua con la suficiente presión es capaz de romper cualquier material. ¿En qué ejemplos básicos podemos encontrar esto? El principio de Pascal, que es el que dice que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Así si el área
Si el área 1 es pequeña, se efectúa menos fuerza que se va a ver evidenciada en la fuerza 2 sobre el área 2, porque a menor área es mayor la fuerza que se efectúa. Que se hace es menor la fuerza que se necesita para hacer una mayor presión. Entonces, ¿qué ejemplos básicos podemos encontrar? Un gato hidráulico y los frenos hidráulicos que normalmente están en el carro. El gato hidráulico que nosotros usamos para cambiarle las llantas al carro y poder levantarlo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Que el principio de Pascual nos fue bastante útil para la humanidad para lograr hacer que objetos pesados se logren mover y transportar mucho más fácil. Y pues bueno, eso fue todo, amigos, que tengan feliz noche.